No sé si me escuchan, no me responde. Sí, profe, sí se escucha, A mí pero se me bloqueó el Chrome. Voy a ver si lo cierro el Chrome y a ver si podemos. Cualquier cosa ingresan de vuelta porque el Google Chrome se me cerró. ¿Sí? Aguántenme un segundito, por favor. Voy a ver si salgo porque no me responde el Chrome. Perdón, chicos, se me bloqueó el Chrome y tuve que cerrar, así que bueno. Voy a compartir una pantalla. ¿Me ven ahí? ¿Ven, chicos? sí, profe, se ve bien. Bueno, hoy vamos a ver lo que se llama reservas forrajeras. Eh, este es otro de los pilares de la asignatura y de la carrera, ¿no? O sea, me parece muy importante, nosotros vimos implantación de pasturas, ¿sí? Manejo de pasturas. Vamos a alargar, ¿no? Ahí entró Era también, así que, bueno, escúchenme. Este grafiquito que parece tan simple es del libro de Digliso, es un libro muy viejo, por eso no está digital, pero es un libro excelente, ¿no? Yo lo que necesito que ustedes vean que esta línea negra, esta línea continua, es lo que se llama requerimiento o demanda de pasto de los animales, cualquiera que sea. Obviamente hay una variación estacional, picos de producción en otoño, en verano, y bajas en invierno y en verano por las altas temperaturas. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer con implantación de pasturas, ¿sí? Y con el manejo, tratar de abastecer esto y si hay excedentes, poder guardarlos. Con lo que es reservas forrajeras estratégicas, ¿sí? Nosotros podemos hacer distintos manejos, ¿eh? Son herramientas para el manejo de la pastura. Podemos balancear, o sea, equilibrar este bache forrajero, o si no está excedente, hacerlo aún mayor para poder aumentar la carga o el número de animales, ¿sí? Entonces, lo que le quiero que le quede bien claro es esto: la producción de forraje conservado debe ser de alta calidad. De ninguna manera ustedes pueden reservar forraje porque todo eso tiene un costo de forraje conservado de baja calidad. Todo tiene que ser de alta calidad, ¿de acuerdo? Ahí les pasé en el Chrome, espero que los hayan recibido. Las primeras, las 1, las 2 y las 3 son las más importantes y tienen todo lo que voy a dar acá, más algunas cositas para que tengan para estudiar para los exámenes, ¿ok? Vamos a ver en esta etapa, como reservas pasajeras, aspectos muy importantes que son los silajes, actividades muy importantes. Esta foto que está puesta ahí no es casualidad, yo la puse a propósito porque las forrajeras deben ser sembradas y realizadas de la misma calidad como si fueran para ser utilizadas como producción de grano. ¿Sí? Fíjense, maquinaria en buenas condiciones, el maíz en excelentes condiciones, el picado, ¿sí? No se puede hacer de manera chapucera o de mala manera las siembras de forrajeras para reservas, ¿no? Vamos a ver silajes. ¿Qué silaje, no? Fíjense, hablamos siempre de estrategias o planificaciones, elementos estratégicos del sistema de producción animal, ¿sí? O sea, la cadena forrajera entra dentro del sistema de producción animal, ¿sí? Es la base de la alimentación y de la cual depende un sistema de producción animal. Esta imagen también, trato de poner imágenes de referencia para que se den cuenta cómo debe ser un silaje de buena calidad, ¿sí?
¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las utilidades que nosotros podemos darle a las reservas forrajeras, especialmente a los silajes? Como vimos, fíjense, producción individual, acuérdense de la curva de Mohs, para cubrir requerimientos básicos, ¿sí? La base, ¿sí? Cuando hay baja de forraje disponible, las reservas, cubrir el alimento básico, ¿está? Para mantenimiento o para producción, incrementar las ganancias individuales, prevenir enfermedades y recuperar reservas corporales. Esto puede ser, por ejemplo, para vacas. Usted puede utilizar las reservas, los silajes, para vacas lecheras de alta producción, vacas enfermas, ¿sí? Animales que están por parir, o sea, son estrategias individualmente. Fíjense, sirven para seguridad, emergencias y la parte social que le agregué yo. Por ejemplo, viene una sequía o vienen inundaciones. ¿Qué es lo que pasaba hace varios años? La gente no tenía alimento y era porque no habían hecho las reservas. Cuando la sequía dura más de un año, 2 años, viene el problema. Hoy actualmente los grupos CREA de Santiago del Estero, en un campo de 45.000 hectáreas, murieron 16.000 cabezas por falta de... Porque tenían reservas por un año, pero no les alcanzó porque la sequía duró mucho más. O sea, el pasto no vino, empezaron a comer las reservas y en un momento se acabaron, entonces no tenían nada y bueno. Después empezaron a vender animales. Un aspecto social de emergencia y la parte social es también es que uno puede trabajar en conjunto, en comunidad, para hacer reservas en cuanto alguien necesite. Se las puede vender, ¿sí? O sea, o las puede dar y después se las paga con animales, etcétera, etcétera. Uno puede hacer hotelería también como una estrategia. Yo qué sé, hacer reservas, un 50% más de reservas, y si alguno viene urgente a vender, que pasa siempre en invierno, uno puede salir a comprar barato, las engorda con esa reserva y puede salir a vender. Con respecto a la producción prioritaria, obviamente, mejora la eficiencia de unitación de la pastura. Con una pastura diferida, por ejemplo, ustedes pueden tener una alternativa de mejorar la calidad cuando la pastura es de mala calidad. Mayor presión de pastoreo significa que hay más forraje, uno puede aumentar la carga, o también evitar sobrepastoreo o subpastoreo. Cuando hay una sequía es sobrepastoreo, y subpastoreo es, por ejemplo, reservas estratégicas con alimentos estratégicos para que se aproveche mejor una pastura de mala calidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, los silajes. Los silajes se caracterizan, fíjense, esto lo tienen todo en los apuntes que les pasé por claro, ¿no? Los silajes tienen altos rindes por hectárea de alimento de alto nivel energético, ¿sí? Alimento voluminoso y palatable, inmediato almacenaje después del corte, bajo costo de producción, o sea, kilogramo por materia seca digestible. Acuérdense que la materia seca digestible, lo van a ver en todas estas clases, es lo más importante, es lo que aprovecha el animal, es lo que produce leche, carne, lana, pelo, etc. Materia seca digestible. Bajo nivel de pérdida siempre y cuando se trabaje de forma correcta. Y esto lo hago principal hincapié. El éxito de la realización de un ensilaje depende del ingeniero, ¿sí? De utilizar y de los pasos, realizar los pasos correctamente en la confección. Entonces, si un ensilaje fracasa, puede haber algunos eventos imponderables, pero cuando se trabaja bien, se minimizan las pérdidas y se obtienen productos de alta calidad. Entonces, lo que yo les quiero enseñar es una secuencia, son pasos que deben cumplirse sí o sí, de lo contrario, aumentan las posibilidades de fracasar. No se puede fallar en ninguno de los casos. Es como cuando uno dispara una bala, una vez que apretas el gatillo, la bala inexorablemente explota y sale. No se puede volver para atrás. Les queda claro, chicos, estos son pasos que deben cumplirse. Si ustedes cumplen, porque esto es algo realmente con mucha investigación, tranquilamente van a tener éxito y no tienen por qué tener miedo de largarse a hacer un silaje. ¿Ok? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno. Estamos de acuerdo. Bueno, escúchenme, silaje de calidad. Estos son los puntos que vamos a ver hoy. Es todo, la confección de silaje, en este caso silajes energéticos. Implantación y material seleccionado. Momento de la cosecha, tamaño del picado, altura del corte,
método de almacenaje, los tipos de silo, infraestructura, lugar de confección, descarga en el silo y la utilización. Vamos a empezar a ver esto. La elección de cultivo. Para no entrar, ustedes tienen una materia que se llama cereales también, ¿no? Y en todo lo que sea implantación, elegir la región y la fecha de siembra, obviamente, los aspectos culturales, ¿sí? Densidades óptimas del híbrido, correcta nutrición, obviamente control de insectos, control de malezas, control de animales. Ustedes tienen que hacer el cultivo a ensilar como si fuera para hacer el mayor rendimiento de grano. ¿Les queda claro? No se puede escatimar ni en rendimiento, ni en elección del cultivar, ni elección de fertilización, en controles sanitarios, fitosanitarios, ¿sí? Hacer los cálculos de densidad de óptimas para sembrar. No se puede escatimar en ningún momento, ¿sí? La confección de un silaje comienza, como dije antes, estratégicamente, elección de lote, precipitaciones, si bien os digo mejor, elección de los cultivares y todo lo que acabo de decir. En ese momento comienza. Ustedes eligen malos cultivares, mal lote, baja fertilidad, etcétera, etcétera, ya van fracasando en la confección de un buen ensilaje o una buena reserva forrajera. ¿Está bien? Vamos a ver, en este caso, ensilajes de maíz y de sorgo granífero. Fíjense cómo debe ser un maíz, así es como debe estar, bien sembrado, buenas densidades, con rastrojos preservando humedad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ustedes vieron que hay productores que siembran maíces y como a veces tienen mala densidad de siembra o no les llovió y se les maleza, ellos no voy a utilizar este y lo voy a guardar. No, señor, eso es una porquería lo que se hace. ¿Sí? Uno de los aspectos más importantes es eso. Ustedes tienen que hacer un maíz o un sorgo de manera correcta, de manera que en los puntos donde hay que cosechar y si no se puede, ustedes les queda un producto bien sembrado y que seguramente dará buenos rendimientos y puede ir destinado a otra utilidad. Los cultivares. Vamos a hablar ensilaje de maíz principalmente y ensilajes de sorgo granífero, que son silajes energéticos, ¿sí? Cuando uno hace un ensilaje de maíz o de sorgo granífero, lo que está buscando es energía, ¿sí? Esto quiero que le quede claro. Lo que busca no es pasto verde, sino lo que busca es un alimento de alta calidad energética, ¿sí? Con aporte de materia orgánica digestible. Fíjense, los cultivares. ¿Cómo seleccionamos los cultivares? Altos rendimientos de grano por hectárea. ¿Me explico? Esa es la selección. Ustedes tienen que buscar alto rendimiento de granos. Los granos deben ser grandes. Realmente los tropicales son más, tienen granos más grandes, y ahora vamos a explicar por qué. La relación grano-planta debe ser 1:1 hasta 2,51. ¿Qué quiere decir? Que del peso total de la planta a cortar, ¿sí? Tiene que estar 50 y 50 o 2,51 el rendimiento en grano. Lo que se busca es rendimiento en grano para guardar porque es un silaje energético. Fíjense en cuanto a morfología de la planta, lo que aporta una planta de maíz. 1 kilo de hoja aporta 450 gramos de sustrato degradable en rumen. 1 kilo del tallo de la planta aporta 300 gramos. Fíjese, el incremento en grano aumenta casi 900 gramos por kilo aportado a nivel ruminal. ¿Sí? La importancia de los silajes de maíz y sorgo granífero es el rendimiento en grano. ¿Sí? No quiero que se olvide. Y la relación es 1:1, 2,51. Ahora les muestro. Acá es un tema importante más para provincias del NOA, como Santiago, Salta. ¿Por qué es más importante el maíz o el sorgo? No, el maíz es la forrajera ideal y por excelencia para hacer ensilaje de maíz, para hacer ensilajes o reservas energéticas. Pero el sorgo lo que tiene es una alternativa a considerar en donde el maíz no puede expresar su potencial. No dejen de observar los sorgos. Son muy útiles y muy buenos para el norte, para el noroeste argentino. ¿Cuáles son las ventajas del sorgo? Fíjense, producen tanto en tropical como en templadas. O sea, si donde puedes hacer maíz, también puedes hacer un sorgo y te va a dar buenos rendimientos. Alta eficiencia fotosintética.
Se desarrolla en sitios con altas temperaturas y elevado déficit hídrico, cosa que el maíz no. Suelos salinos, inundables. Tiene característica stay green, que significa que se mantiene verde, aún en estado de senescencia, o sea que mantiene calidad de proteica de sus tallos, ¿no? Y constituye un seguro para un sistema productivo. Los sorgos son muy importantes para ser considerados para hacer ensilajes energéticos. Los sorgos forrajeros, tenemos sorgos forrajeros, sorgos hileros, que son diseñados, tienen la altura de 3 metros y son mucho volumen. Los sorgos sensitivos, sorgos hileros BMR significa sorgos nervadura marrón, ¿sí? Los sorgos forrajeros también hay nervadura marrón, que son de excelente calidad, pero son forrajeros, o sea que no dan grano. Entonces, y los sorgos graníferos. Yo les dije, para producir ensilaje de maíz o de sorgos energéticos, es la producción de grano. Por cuanto los sorgos graníferos son los ideales para hacer reservas forrajeras energéticas. El sorgo nervadura marrón es un híbrido, es un recesivo que surgió de un forrajero. Apareció de casualidad, vieron la nervadura del sorgo es blanca y de repente aparecían algunos individuos con una nervadura marrón, tipo color café, así o más clarito. Café con leche sería. Los extrajeron y le hicieron unos análisis y se dieron cuenta que tenía un 10% más de proteína, o sea, el sorgo tenía 10% de proteína y el nervadura marrón tenía 18% de proteína. Entonces comenzaron a seleccionarlos y salió una nueva línea de sorgos forrajeros BMR que son excelentes, que yo les aconsejo, lo vamos a ver ahora en verdeos de verano, pero son excelentes forrajeras, los sorgos BMR. Sorgos hileros y sorgos BMR. Estos serían los sorgos forrajeros y esto sería un granífero. ¿Ven lo que decimos, lo que les decía? El rendimiento en grano con un volumen de forraje de alta calidad también. Acá, por ejemplo, les muestro esto que en rojo es muy importante, que es la proporción panoja, ¿sí? Con respecto a la planta. Fíjense, el sorgo granífero y doble propósito, los graníferos 50-55, ¿sí? Significa proporción de la panoja con respecto al resto de la planta. Fíjense, el rendimiento en materia seca, digestible. Fíjense, los graníferos tienen 9,8, en cambio los hileros 14,8, pero miren la relación grano-planta 23, a diferencia del granífero y el doble propósito. Los graníferos doble propósito significa que vos podés sembrar un sorgo, lo podés hacer pastorear y luego lo dejas para grano o para ensilar, y ahí lo ensilás. Yo les recomiendo a la hora de seleccionar un campo ganadero, necesitan energía, sorgos graníferos o graníferos doble propósito. Si necesitan mucho volumen porque tienen muchos animales y no tanta exigencia en energética, los hileros, fíjese, rendimiento 24 toneladas de materia seca por hectárea. 24 toneladas de materia seca por hectárea. Y fíjense los graníferos 16 y 22. Esto lo tienen en los apuntes, ¿no? Fíjense el rendimiento en grano, sorgo granífero. Fíjense, este de cal, por ejemplo, producción de la planta 18 kilogramos de materia seca por hectárea y un rendimiento de 8 toneladas de grano. ¿Sí? Excelente. Esto está en las redes cultivares, está todo online. Tienen que buscar, tienen que informarse y todo está disponible a la hora de seleccionar. Materia seca por hectárea, y esto que está acá, digestibilidad de la materia seca in vitro. Estas son las cosas que van a ver. In vitro significa que hizo en laboratorio, o sea que es mucho más eficiente de que se hace uno a campo, ¿sí? La digestibilidad es muy importante porque es lo que se aprovecha, lo que se convierte en producto, ¿no? También les quiero mostrar sorgos forrajeros, por ejemplo, acá está el nervadura marrón, ¿sí? Fíjense lo que produce materia verde, el 701, casi 100 toneladas de materia verde, 23 toneladas de materia seca por hectárea. Estos valores les sirven para hacer informe o para hacer planificaciones, ¿sí? Es muy importante, ¿no? 25% de materia seca, 23 toneladas por hectárea. Para un campo ganadero. Vamos a hablar un poquito de híbrido de maíz.
Lo mismo, las mismas características, ¿sí? De lo que hablamos de para sorgo, relación grano total de planta, elección de un híbrido, buen rendimiento en grano. Fíjense, acá está la red de cultivares, fíjense, relación grano, materia seca total, 43%, 35%. No debe ser inferior nunca al 30%. O sea, de acá para arriba anda muy bien. Fíjense cómo marca la diferencia este. Fíjense el rendimiento grano, 8,6 toneladas, ¿sí? Y miren las proporciones, tallo 20, hoja 16 y la espiga 63, por eso tiene esa buena relación. Siempre tienen que elegir a los cultivares en función de su rendimiento en grano. Pero para que produzca, ustedes tienen que hacer todas las prácticas agronómicas como corresponde. Agua, profundidad, fertilidad, buen drenaje, etcétera, 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 ¿ok? La calidad de los silajes energéticos está definida por su contenido en grano. ¿Sí? Si no acumulan o ensilamos grano, no es un forraje energético, es un forraje proteico o de fibra. ¿Está bien? O sea, no es el objetivo que venimos cumpliendo y por lo tanto es un fracaso. ¿Qué hace falta para obtener un silaje de alta calidad? Ahora vamos a ver paso por paso. Fíjense, momento, tamaño y uniformidad de picado. Acuérdense de la secuencia que venimos, ¿no? O sea, desde el momento de la elección de lote, de híbrido, siembra, densidades y todas las prácticas agronómicas. Nosotros, bueno, en un momento que tenemos que hacer el densidades. Vamos a entrar ahora en una etapa muy delicada, ¿no? Porcentaje de humedad de la planta al momento de corte, tipo de fermentación en el silo, estructura del silo, método y velocidad de llenado y suministro. Todos estos aspectos que acabo de mencionar, que están en los apuntes que yo le di, en uno que es 2008 o 2013 o 2017, esto está ahí, bien clarito, bien especificado. Lo vamos a ver ahora paso por paso, para ver si pueden ir fijando, ¿no? Bueno, el estado de madurez y de humedad de la planta. El estado de madurez asegura que los azúcares disponibles para las bacterias tienen un máximo valor nutricional. ¿Por qué se seleccionan el maíz principalmente y los sorgos? Porque estas plantas, estas gramíneas, presentan azúcares, azúcares en su estructura, en la planta, disponibles para las bacterias. ¿Sí? Naturalmente, la concentración de azúcares solubles. Otras gramíneas, como las forrajeras comunes, no tienen concentración de azúcar, lo que hace más difícil su ensilaje, ¿sí? Entonces, el sorgo y el maíz, principalmente, tienen ya esas características naturales y algunos que ya fueron seleccionados. No estoy hablando de energía del grano, hablo de energía, ¿sí?, en la planta, ¿sí? Entonces, ese azúcar, ¿sí?, soluble, cuando uno hace el ensilado, está disponible para que las bacterias generen sustancias que van a permitir bajar el pH. Ustedes lo van a ver, creo que lo ven en fisiología un poco más específicamente, ¿no? El tema fermentación. Entonces, pregunta, fundamentalmente, maíz y sorgo son utilizados porque tienen azúcares solubles en la planta, ¿sí?, lo que favorecen y facilitan la fermentación, o sea, el accionar de las bacterias. El porcentaje de humedad es esencial para asegurar la fermentación. Entonces, elección del cultivar, azúcares solubles, producción de grano. ¿Cuál es el porcentaje de humedad ideal para cortar a la planta para comenzar en ella? El óptimo es el porcentaje es entre el 60 y el 70%. O sea, 30% y 40%. 35% de promedio de materia seca. Esto quiero que fijen y tienen que saber bien de estos valores. Promedio 35% de materia seca, o sea, 65% de humedad. ¿Sí? No pueden, no hay. O sea, si ustedes eligen otra especie que no tenga azúcar, solubles en planta, y no cortan las plantas en este porcentaje de humedad debe ser exacto, ustedes ya van a fracasar en la confección del silaje. O aumentan las posibilidades de tener un silaje
de mala calidad o que se les pudra todo. 35% de materia seca, 65% húmeda. ¿Cuál es el momento del picado? El momento del picado lo termina el grano. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que tenemos que tener buena producción de grano. El grano, el corte puede hacerse, el corte de la planta puede hacerse en grano lechoso, en grano pastoso a pastoso duro. O lo mismo es en un cuarto de línea de leche. Esto creo que lo ven en cereales. Fíjense, este cuarto, un cuarto de línea de leche. ¿Sí? Grano lechoso a medio línea de leche, 11 días. Fíjense que tenemos solamente 11 días, 6 días más, etcétera, y 7 días más, tenemos 20 días para hacer el picado en este estado. Esto es muy importante que se los diga. ¿Cómo se hace? Es el grano, es el choclo que nosotros hacemos para el puchero, nosotros que ustedes hacen lomita. Pero acá es un aspecto muy importante tomar en cuenta cuando nosotros tenemos mucha superficie para ensilar, ¿sí? O para cortar. Entonces tienen que estar muy atentos en la parte práctica. O tienen mucha capacidad de trabajo, o sea, varias picadoras, pero si tienen una picadora o poca capacidad de trabajo de corte, ustedes, cuando es mucha superficie, o tienen que contratar máquina, o si no, estar atentos a sembrar en forma diferida, o sea, sembrar. Si ustedes tienen que hacer 100 hectáreas, por ejemplo, pueden hacer una parte en grano lechoso, la otra parte la van a hacer en grano línea de leche de 6 días y después un cuarto grano antes de que sea grano duro. Una vez que se pasó eso, tampoco pueden ensilar el maíz, ya quedaría para cosecha. ¿Sí? Entonces hay puntos donde no hay alternativas de error ni una zona baja. Se hace en grano lechoso o en grano pastoso. De nuevo, si se pasa a grano duro, ya directamente no se puede ensilar porque si no se le va a incendiar todo. Ahora vamos a ver por qué. Si ustedes tienen mucha superficie, lo que pueden hacer es sembrar. Yo quiero hacer 100 hectáreas, bueno, si tenemos poca capacidad de máquina, yo hice así, sembré el primero de diciembre, por ejemplo, sembré una parte, 30 hectáreas, el 7 de diciembre otra y el 15 de diciembre otra. Entonces a mí me va dando un escalón, una escalera de variación fenológica, entonces voy cosechando todo. ¿Cuál es el problema de esas decisiones? Es que puede lloverte en el medio, entonces vos hiciste unas 30, unas 60 hectáreas y por ahí te llovió y si te llueve mucho no puedes entrar y te queda una franja sin ensilar. Pero es mejor tener por lo menos 30 o 60 ensiladas que no tener nada, porque a vos te cae una tormenta de 100 milímetros y por ahí no puedes entrar en 10 días y bueno, te quedaste sin confección de reserva porque no se puede ensilar si no es en ese estado. ¿Les queda claro? Entonces yo les aconsejo, por esto por experiencia, yo manejé un tambo 8 años y una planta láctea, por eso les digo que es importante tener los buffers, no sembrar todo el mismo día. Si tienen que hacer 100 hectáreas, hagan 30, 30 y 40, ensilen todo lo que puedan, cuanto puedan, y bueno, si llovió, si el maíz está bien hecho o el sorgo está bien hecho, ustedes lo pueden cosechar y cosechan el grano y ensilan el grano. O cosechan el grano y lo venden, etcétera, etcétera, pero no les queda algo desarticulado de la cadena. ¿Sí? Pero por lo menos siempre tengan esa parte buffer. También otra alternativa es, cuando tienen posibilidad de ensilar en bolsa, que lo vamos a ver un poquito al final, es, bueno, empezar a maíz en el Valle del Lerma, cuando viene el calor, se riega en octubre, en 2 meses tenés 2 o 3 meses para coser, ya vas ensilando mientras te vienen los otros maíces. Siempre es bueno ser precavido en esto. Lo mismo, tener en cuenta el tema de las maquinarias para ensilar. Si vos tenés una máquina, a vos se te rompe la máquina al momento de ensilar, y se te vas a pérdida en cuanto a tiempo para cosechar. O sea, si no se te repara la máquina, tienen que estar bien atentos con eso, ¿no? O sea, el momento del ensilado tienen que tener combustible, tienen que tener todos los equipos que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, las siembras escalonadas, planificadas bien. Yo tengo que hacer 30 hectáreas, perfecto. Hago 10 o hago 15 y 15, separados de una semana o de 30 días, por ejemplo. Bueno,
de última, en silo, 30 hectáreas, si 30 no puedo, perfecto, pero tengo 30 guardadas, que a mí me garantiza, si viene la mitad, pero te da tiempo para prevenir y corregir otras deficiencias, ¿no? Anticipar el picado. Anticipar el picado significa lo que venía hablando. O sea, yo hago 100 hectáreas y como creo que no voy a llegar, se me va a pasar, empiezo a cortar antes con porcentaje de humedad mayor. 50% de humedad. Bueno, se les va a pudrir todo. ¿Sí? No se puede obviar ese porcentaje de materia seca. Miedo a no llegar, maquinaria con capacidad limitada. Fíjense, se pierde 1 tonelada de materia seca, ¿sí? Se pierde energía. Se transportan entre 5 y 8 toneladas de agua por EP de picada, anticipando el picado. O sea, no considerando el 35% de materia seca para el momento de corte. Acuérdense que el grano lechoso también indica que la planta tiene un 35, o sea, entre un 30 y un 40% de materia seca. O sea, también es un indicador fenológico y de calidad, relación calidad-producto, ¿no? Fíjense un sorgo granífero, cómo la producción de forraje, cómo varía con el rendimiento cosechado temprano. Un maíz le da 13 toneladas, fíjense, 25% de materia seca. Con un casi 30% da 16 toneladas y con un maíz tardío, o sea, con grano pastoso, 18 toneladas. El medio y el tardío es lo ideal. Tiene que oscilar por ahí. Ni antes ni pasado tampoco. ¿Sí? ¿Cuál es el tamaño y uniformidad de picado? Fíjense, 1,5 centímetros. O sea que yo pongo estos equipamientos porque miren lo que se llama maíz, miren cómo corta. 1,5 centímetros debe ser la medida del picado. ¿Por qué? Porque si es menos, pasa directamente por el tracto digestivo del animal y no lo aprovecha. O sea, así como entra, sale. Y 1,5 lo que permite es después, en el ensilado, favorecer la compactación y eliminar el oxígeno, que es lo que vamos a ver en el paso siguiente. Tamaño y uniformidad. Tampoco sirve que una máquina entre cortando 1,5 y después se desajuste y cuando llegue por acá esté cortando a 3 centímetros o a menos. Por lo tanto, el calibrado de las máquinas debe ser monitoreado constantemente, ¿no? La altura de corte, fíjense, la altura de corte que recomienda INTA es aproximadamente a 50 centímetros. Fíjense cómo está la flecha. Ustedes observen, ¿se ven bien las diapositivas o...? ¿Chicos? Sí, profe. Fíjense que acá abajo hay mucho barro, mucha tierra, mucha materia seca con celulosa y lignina, obviamente el tallo, la parte basal, para mantener todo lo que está acá arriba. Por lo tanto, eliminando esto, nosotros lo que hacemos es incorporar materia seca de alta digestibilidad. ¿Sí? O sea, 1,5 tamaño de picado, 50 centímetros altura de corte. De esta manera evitamos incorporar forraje de menos de 80% de fibra, o sea, de baja digestibilidad, pura lo metemos ahí, es una cosa que no tiene sentido guardarlo. Queda, devuelve fertilidad al lote, esa parte basal tiene mucho potasio, aparte queda los canutos del tallo y las raíces, haciendo como cultivo en postura. Se evita incorporar tierra al silo y se evita daño de neumáticos porque quedan los canutos muy cortos que el productor que tiene gomas viejas, un productor que tiene gomas viejas se le puede reventar, Mariano, buen día. ¿Sí? Esto, lo que sería, esta es una joya, miren lo que es ese maíz, así quiero que trabajen ustedes, así se hace un maíz, ya sea para grano o para reservas ensilaje, miren maquinaria de calidad, miren lo que se transporte. Acá están cortando más bajo, pero bueno, esto es en Estados Unidos, puede ser otras variedades que quizás tengan más disponibilidad en la parte basal. Acá en Argentina, 50-40, 50 centímetros. También lo que se puede hacer es otra alternativa, porque es importante hablar un poquito para qué va destinado el ensilaje.
¿sí? Fíjense, si esta es la planta de maíz, nosotros podemos, como dijimos, acá vamos a poner la parte basal, sería 50 centímetros. Y nosotros tiraríamos de acá para arriba. Sin embargo, ustedes pueden subir un poquito más la vara y en vez de cortar a 50, pueden cortar a 60 o a 70. Entonces ya ahí lo que están haciendo es cortar esta parte, o sea, sería un ensilaje de maíz de alta concentración energética. O sea, pero nos perdemos esta parte, ¿no? Que es digestible. Esto puede ser, por ejemplo, un ensilaje estratégico para vacas de alto rendimiento. O sea, ahí la relación planta va a ser 80% o 20%. 80 de grano, 20 de planta, de tallo y hojas. Por ejemplo, vacas de alto rendimiento, ¿no? Vacas de 30 litros por día, de 40. Vacas de alto rendimiento que necesitan alta calidad energética y alta digestibilidad, un sangre pura de carrera o animales muy valiosos, ¿no? O sea que se puede hacer. Están perdiendo material, pero están ganando en digestibilidad para algo estratégico, ¿no? Y acá vamos a ver un poquito, esto lo van a ver en fisiología, o lo deben estar viendo, por un poquito para que tengan idea. Entonces, sembramos, elegimos lote, empezó a crecer una buena variedad, buena producción de grano, llegó el momento de elección de picado, grano lechoso, grano pastoso, no más, tenemos las máquinas, comenzamos a picar. En el momento que entra la picadora que les mostré a picar, comienza lo que se llama la fase de fermentación. O sea, va la picadora, pica y a 1,5, a 50 centímetros de altura, pica a 1,5, lo guardamos en el camión como les mostré. En ese momento ya el forraje, voy para atrás un poquito, aquí, lo que está en el camión, este proceso ya comienza la fase aeróbica, la fase de fermentación aeróbica, o sea, las células, hojas, tallo, todo comienza a degradarse, ¿sí? Acá abajo comienza a haber temperatura, entre que se lo lleva para ser guardado, que vamos a ver después cómo se guarda, ¿no? Entonces, en este momento ya comienza la fase aeróbica. Todo esto que está acá atrás hace a la buena calidad y todos los puntos que vamos a ver, si fallan en uno, es como una cadena de desastres, ¿no? Bueno. La fase aeróbica comienza desde que se empezó a cortar, las células comienzan a degradarse, a liberar agua. Fíjense, se lo pone en un depósito, que sería el silo. Lo que se busca es que se consuma el oxígeno retenido, se libera producción de agua y calor, la fase aeróbica. Por eso es muy importante, cuando se habla de producción de ensilajes, es llevarlos rápidamente, por eso la ubicación de los ensilajes, de la distancia de los lotes. ¿Sí? Fíjense, esta fase aeróbica tiene que durar por lo menos de 2 horas, o sea, de picado, trasladado, depositados en el silo, y lo que se hace a medida que se va depositando, ahora voy a mostrar una foto, es ir depositando en capas y ir eliminando el oxígeno que existe en ese espacio. Algo así. Acá abajo, vamos a suponer que esto es el silo, esto es un camión, ¿no? Pero acá abajo lo que se hace es tratar de compactar porque no haya cámaras de aire, oxígeno, por eso se llama fase aeróbica. La fase aeróbica lo que hace es que las bacterias aeróbicas van a consumir el oxígeno y van a consumir el azúcar disponible que van liberando las plantas, las células a medida que se van degradando. Esta fase libera temperatura. Si dura más de 2 horas, se consume todo el oxígeno, o sea, se consume el oxígeno, pero también se consume el azúcar y se levanta mucho la temperatura, entonces ya vamos teniendo un ensilaje de mala calidad. Fíjense, controlar pH y temperatura debe estar 20 grados y el pH 6. ¿Sí? Una vez que estas 2 horas pasamos a la fase de fermentación anaeróbica, en donde se produce ácido acético, fíjense, de 48 a 72 horas. El pH bajó a 5. Acá, ¿qué es lo que sucedió? Si nosotros compactamos bien y eliminamos el oxígeno, entonces comienzan a eliminarse las aeróbicas y comienzan a aparecer bacterias anaeróbicas, las bacterias acéticas. Este acético no debe durar mucho tiempo.
Fíjense, el pH 5. El pH y la temperatura aumentó a 32, pH bajó. La fase 3, o sea, 30 a 40 días, mueren las acéticas y comienzan las actividades lácticas. ¿Sí? pH 4,5 y temperatura 28. Lo que yo les quiero decir y quiero que les quede claro, la fase aeróbica es fundamental para que todo esto, la fase 2 y la fase 3 se produzcan normalmente. Ustedes pasan en la fase 1 y esto se les pudre todo ahora. ¿Por qué se elimina el oxígeno? Para que no haya bacterias aeróbicas. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué baja el pH y por qué las bacterias producen agua, liberan agua y producen calor? Porque utilizan energía. Cuanto menos dure esto, o sea, cuanto el picado sea correcto, las plantas ensiladas tengan azúcares solubles y esté todo bien compactado, bien pisado o bien almacenado en un silo bolsa, por ejemplo, la fase de fermentación automáticamente se va a producir sola, ¿sí? Y en la fase 3 van a morir las acéticas y comienzan las actividades de las bacterias lácticas, que son las que mantienen conservado el ensilaje, como ese que les mostré, ese ensilaje verde, ¿sí? No debe haber en la planta tierra, no debe haber bosta de animales, eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? La fase 5, fermentación, el pH 4, producción de ácido láctico. O sea, es una secuencia. Yo hice ensilada con la vuelta, ensilé, compacté bien y le eché un maíz sin grano lechoso perfecto. Yo compacté, piqué bien, tapé todo bien y el silo se hizo correctamente sin andar renegando, ¿sí? Pero hice todas las cosas, todos los pasos que les vine mencionando. Y la fase 5, o sea, la estabilización, fermentación, producción de ácido láctico. El ácido láctico es un ácido, como este de los picles de las aceitunas, ¿no? Tipo así que mantiene y da un sabor agradable. Fíjense el pH 4. Y fíjense la fase 5, o sea, el ensilaje se tapa, queda guardado hasta el momento de ser utilizado. Y fíjense, ¿no? La fase 5 es la extracción, o sea, la fase 1 el picado, la fase 5 la extracción. Fíjense, en extracción y suministro se produce el 40% de las pérdidas del ensilaje conservado. Vamos a ver un poquito, vamos bien ahí, ¿no? Vamos a ver un poquito estas partes. Entonces, síntesis. ¿Cuáles son las claves del éxito de un ensilaje? Porcentaje de humedad entre 60 y 70, obviamente grano lechoso, grano pastoso. Tamaño, uniformidad de pecado. Llenado rápido y compactación adecuada y sellado del silo o ensilaje confeccionado. Vamos a ver un poquito todo esto, ¿sí? Espera con un poquito de agua que... ¿Vamos bien? No se me duerma, Vera, ¿no? No, profe, le hago una pregunta. Bueno, Entonces, quiere decir que cuando más rápido sea la fase 1, que es eliminar el oxígeno, la fase aeróbica, yo voy a permitir que entren en actividad las bacterias anaeróbicas para que después entren en actividad las bacterias lácticas. exactamente. Ahora, si vos elegiste un cultivar que no tiene azúcares solubles, ¿no? Ajá, Entonces, la sí, fase de fermentación, la fase 2, en vez de tener pasar a láctica, se te queda todo un butírico y sí, se forman hongos, etc. O sea, vos tienes que, primero, cortar rápido, o sea que la sí, distancia de donde está el lote a donde vos vas a guardar el pasto tiene que ser el adecuado también, por la velocidad, tenés que picar a 1,5, tenés que compactar bien, cortar la planta que no tenga tierra, que no tenga bosta de vaca, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a ver un poquito. Y mucha concentración de azúcar soluble en planta. Es la clave del éxito. Es una secuencia, ¿sí? O sea, no tenés que equivocarte en ninguno de esos aspectos. Después vamos a ver mañana o la próxima clase aditivos que se pueden poner para favorecer esto. Acá está, lo vamos a ver, pero está perfecto el concepto. Desde el picado, pero acuérdense lo anterior, si vos elegiste una mala variedad que tiene poca concentración, inclusive hoy los semilleros venden maíz tal, pirulo, 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 alta concentración de azúcares solubles. Bueno, eso es lo que necesitamos. ¿Sí?
Y usted dijo algo en la clase de las plantas, de los cultivos que tienen menos concentración de sólido soluble. Sí, ¿En qué serían? ¿Cuál serían más o menos de lo las vamos a ver, gramíneas? lo vemos en la clase que viene. Ah, bueno, bueno, perfecto. Esto tiene la clase que viene, no te preocupes. Vamos a ver todo, esto es silaje, después vamos a ver enolaje y enificación. ¿Sí? Bueno, La clase que viene vemos eso. Entonces, ¿les queda claro estas claves? Tienen que saberlo. Las pérdidas, ¿por qué se producen? En el campo, las pérdidas por respiración, ahí donde hablaba el punto que decía Raúl, pérdidas por fermentación en anaerosis, pérdidas por efluente y pérdidas por extracción y suministro. ¿Sí? Vamos a ver dónde se producen las pérdidas, o sea, problemas. En el campo, fíjense, maquinaria de precisión con cabezal reproductores adecuados. O sea, la maquinaria, por eso nos mostraba esas máquinas, tienen que ser las correctas, máquinas que funcionen bien, que no se estén rompiendo. Porque vos estás en la fase 1, a vos se te rompe un tractor, se te rompe una máquina y en vez de durar menos de 2 horas, te dura 5 horas, a vos ya se te va pudriendo todo. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta máquinas de arrastre pequeñas, o sea, que permitan volcar el forraje, ahora vamos a ver en dónde. Sistema de corte en la punta, o sea, con regulación de altura, no donde pueda, sino donde ustedes quieran cortar, más que nada por los 50 centímetros o más arriba. Máquina de arrastre con cabezal y hileras rotativos, o sea, tienen que tener un buen equipamiento. Hay productores que invierten y que hacen esos trabajos, y si ustedes tienen que comprar buenas máquinas. Depende de la magnitud del campo, pero siempre busquen lo mejor, porque al final lo barato sale caro, ¿no? El equipamiento. Eh, la verdad que yo trabajaba en un tambo que era una empresa constructora que tenía un tambo en la planta del aire y tenía todo tractores de obra, era una porquería y uno renegaba. Y bueno, eso hace su trabajo también y por lo menos a prevenir, ¿no? Un tractor. Eh, esta, por ejemplo, esta picadora, ¿no? Bueno, una joya. Con esto se garantizan trabajar bien, pero esto vale $1.000.000, no sé cuánto vale ahora. Pérdida por respiración. Acá, como les decía, distancia entre el lote a picar y el donde van a guardar, o sea, el silo. ¿Sí? O sea, no es silo de maíz. El silo de maíz es donde se guarda. El ensilaje o silaje es lo que se come. ¿Sí? Yo doy de comer silo de maíz. No. Yo doy de comer silaje de maíz. La frecuencia de llenado con sucesivas capas es muy importante. El llenado, no del camión, sino del silo, o sea, donde se va guardando, es muy importante. Sucesivas capas. ¿Por qué? Porque a medida que va un camión, desparrama, es importante desparramar todo el forraje en el espacio. Ahora vamos a ver al final tipos de silos, ¿no? La velocidad de compactación, cuanto más se compacte, mejor. Uno de los problemas que hay en la compactación es de los tractores viejos que tiran aceite, o sea, el tractor va compactando y va tirando aceite, uno que tira todo, hasta aceite de líquido freno, bueno, eso después lo comen las vacas, ¿no? O sea, por eso el tema de tener equipamientos buenos y controlar este espacio es muy importante, ¿no? Esto sería en Estados Unidos, un silo torta sería. Fíjense, los tractores con ruedas nuevas, esto que están haciendo, estas son las sucesivas capas que van tirando y estos van compactando. ¿Qué es lo que hace este tractor? Va acomodando con estas palas para que haya capas y van compactando para que salga el oxígeno de abajo. El oxígeno abajo, si quedan capas, se pudre, se puede hacer hongos y al cabo de vos lo guardas medio año, o sea, de un año para el otro, para un verano al invierno, encontrás todo podrido al final. Entonces, esta parte es muy importante, compactar. ¿Sí? Tractores con cubiertas nuevas, que no patinen, que no tienen aceite, trabajo eficiente. Durante, ya sea tipo búnker, torta, es un silo torta con trinchera. Utilizar tractor doble tracción para que no patine, porque un tractor con rueda empieza a patinar, todo el pasto que vas guardando, pero cuando patina te lo va tirando para otro lado. La hoja frontal, 10 centímetros, ¿no? El tractor tiene que ser de buenas condiciones.
Acuérdense que ustedes tienen, entre el momento del picado hasta que tiene que estar, le va corriendo no más de 2 semanas, ¿no? O sea, que cualquier problema que tengan, o sea, tienen que estar muy atentos porque pueden fracasar si no prestan atención, más cuando son inexpertos, chicos nuevos como ustedes que van a salir. Ojalá que les toque, pero traten de hacer experiencia, ¿no? De ir a los campos, de visitar. Ahí tienen muchos productores que pueden enseñar, porque pueden ir a ver cómo es esto, pasarse en el campo y aprender a hacer experiencia, para no meter la pata cuando ya tenga el título, ¿no? Fíjense, estado de los neumáticos del tractor, potencia similar, muy buena potencia, caja de inversor, o sea, que tenga reversa, o sea, algunos tractores no tienen que pegar toda la vuelta arriba del pasto encilado para que pegue la vuelta y también desparrama todo. Sí se puede, ¿no? Entonces, fíjense, las pérdidas por fermentación, o sea, si tenía la fermentación láctea utiliza 3,8 a 14% de azúcar. La acética 38 y la butírica 24. Fíjense el porcentaje de azúcar. Ese azúcar que la consume la bacteria después no va a estar disponible para cuando coman los animales. ¿Sí? Entonces, la acética y la butírica tienen que ser mínimo. Y se logra haciendo principal bien la tarea de la fase 1. La butírica. La butírica es lo peor que nos puede pasar, que producen pH 5, por eso nosotros tenemos que compactar bien para que baje la temperatura y baje el pH. Fíjense, porcentaje de humedad con mayor del 30% y tierra. ¿Sí? Si hay tierra, por eso picamos arriba del 50. Mayor cantidad de ácido butírico que láctico, se produce un fuerte olor rancio, color oscuro negro, pobre conservación de forraje, elevada pérdida de materia seca, bajo consumo de los animales, pobre utilización del nitrógeno por el rumiante. El cultivo puede matar, ¿no? O sea, no hay que incorporar tierra, por lo tanto el porcentaje de humedad y el porcentaje fenológico del grano es muy importante, ¿no? Esto sería un ensilaje de mala calidad, o sea que hemos ensilado y hemos guardado pasto de mala calidad, o sea que hemos gastado plata, porque esto no va a producir. Y esto es lo que sería un ensilaje de buena calidad. Fíjense el tamaño del picado y cómo está mezclado grano con tallo y hojas, ¿no? Esto tiene un olor agradable. Es cuando como unos picles o algo muy agradable a la sensación al oler, ¿no? Entonces, no tienen que permitir que suceda otra cosa, ¿no? Las pérdidas por efluentes. Bueno, depende del porcentaje de humedad. Con los porcentajes de humedad que les dije, grano lechoso, grano pasón, de esto, el tamaño del picado hace también. Cuando hablamos del tamaño del picado también es importante por el tema de compactación. ¿Por qué 1,5? Esto me olvidé decirles. Si ustedes pican más, lo que hace el tamaño hace que queden más cámaras de aire, ¿sí? Y por lo tanto quedan más cámaras de aire y por lo tanto se incrementa el periodo de fase 1. Otro aspecto importante de picar con más de grano lechoso o grano pastoso, lo que hace que la planta tenga más fibra. Y por lo tanto, tener más fibra queda deshilachada, quedan partes grandes, lo que hace es que quede en cámara de aire y en un momento al aumentar la temperatura, el ensilaje y el silo se incendia. O sea, se quema todo, se hace todo ceniza. Imaginen el problema de que ustedes tienen 100 hectáreas de maíz ensilada y se le incendia todo. Primero, qué quilombo, y después qué dan de comer. ¿De dónde sacan el pasto? Porque por algo hicieron los cálculos para decir yo hago 100 hectáreas, o hago 30, o hago 40. Eso lo tienen que exigir hacer en los prácticos. ¿Cómo calcular las hectáreas? Creo que lo van a hacer, creo que yo no tengo un práctico. Tienen que calcular, pero ese cálculo lo tienen que lograr, porque si ustedes fallan en ese cálculo, o fallan en el ensilaje, se quedan sin comida. ¿Está? Es muy importante. Y la forma de estructurar el silo, ¿no? Fíjense, acá por ejemplo, estos efluentes, aparte del mosquerío, se va todos los nutrientes solubles, aparte de que se inundan camino, mosca, es un enchastre tremendo, ¿no? O sea, y las últimas pérdidas para ver, que son las mayores, extracción y suministro. 40% del total de la materia seca ocurre por descomposición aeróbica
durante la extracción y suministro. ¿Qué quiere decir? Vos nosotros estamos tratando de guardar forraje pH 4, 3,54 con ácido en anaerobiosis. Y vos para entregarlo los tiene que abrir. Entonces, bueno, ahí comienza la fase 5, que es de extracción, y bueno, vos para darlo tenés que abrirlo, y bueno, ahí vas perdiendo bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo se previene las pérdidas? Buena compactación y buen sellado del ensilaje para favorecer la anaerobiosis, no la aerobiosis fase 1. Fermentación por lo menos durante 2 semanas. Contenido en materia seca, obviamente, como dijimos, 30 a 40%. Mantener limpio y drenar los alrededores. Descartar desperdicios de la periferia. Mantener contacto, que mantiene contacto con el aire, ¿no? Se puede prevenir si hace las cosas bien y bien planificadas. ¿En dónde? ¿Dónde vamos a guardar? Sitios que posibiliten la descarga del material. O sea, si vos querés hacerlo cerca de los corrales, tenés que permitir. Acordate que vos tenés un maíz que da 50 toneladas de materia verde, tenés que mover 2 o 3 camiones, dar vuelta, tiene que haber un espacio que sea útil, que no sea distante y que no moleste. O sea, tiene que tener una pendiente con un sistema de drenaje y que permita colectar y canalizar efluentes, ¿no es cierto? Que no sea un barrial, porque eso después tira olor, que no esté cerca de la casa de nadie, o sea, de los pueblos, o sea, tienen que ver esos aspectos también, pero más que nada la distancia de donde está el maíz a donde se va a guardar para reducir la fase 1, ¿no? Vamos a ver un poquitito, ya los termino. Ensilajes, estructuras y bolsas plásticas, ¿no? ¿De qué depende? Fíjense, en cuanto a estructura, lo que recomiendan es cuando mucha cantidad de animales, ¿no? Fíjense algunos aspectos. Esto sería un tipo búnker, acá arriba, o sea, paredes que lo sostienen. Esto, por ejemplo, no debe suceder. El productor mete forraje, tira, pero solamente esto se lo va a pudrir todo porque está al aire libre. Esto también tiene que, en caso de que haya algún búnker hecho en un campo, tienen que controlar que esto esté bien. Esto es muy bueno. Yo trabajé con esto, pero lo hice con tierra, como era una empresa constructora. Puse un plástico abajo, se hizo muy bien, pero tiene que tener cuidado que no se le vaya a romper, porque ustedes lo van llenando, se le cae esta pared y se arma un desastre. Lo mismo, esto es un tipo, no me acuerdo el nombre, tipo cuña también, o sea, es lo mismo de acá para el otro lado, permite mantener, ve que permite entrar al tractor, y fíjense lo que es la línea amarilla, es que hay un cemento que no permite, o sea, viene el tractor, limpia la rueda acá, ¿sí? Y sube sin llevar tierra de acá para acá, ¿sí? Miren lo que es esto, el barrial, miren lo que es estos tractores acá abajo, este monstruo, y cómo van tapando con plástico arriba, para que obviamente no entre agua. O sea, una vez finalizado el compactado como este, lo que se hace es poner bolsas prácticas para que cuando llueva no entre el agua, ¿no? Fíjense cómo se va tapando y acá se va evitando en un pre antes de subir. Esto, por ejemplo, no se debe hacer, o sea, esto puede ser volar por el viento, pero lo que más importante les quiero decir es la altura. Cuanto más altura tenga, más posibilidad de éxito, porque a mayor altura, más peso y por lo tanto acá se va compactando bien. ¿Sí? El racionamiento, o sea, la maquinaria tiene mucha inversión, porque acá, imagínense, para racionar todo esto, sacar, llevar, cuesta mucho dinero, ¿sí? Por lo tanto, por eso dice una inversión inicial, tienen que considerar eso, si no, si es un ensilaje chico, capaz que ni convenga, ¿no? Tiene costo de mantenimiento de utilización y tiene demanda de horas hombres. Pero bueno, esto tiene que ir dentro del costo total del margen bruto para lo cual ustedes están haciendo el ensilaje, ¿sí? O sea, si están ensilizando por un sistema ganadero, el sistema ganadero tiene que pagar esto, ¿no? O en general, el margen del campo, ¿no? Estos son tipos de maquinarias, este es un Misker que levanta, esto es un ensilado Cielo Line, levanta,
mezcla, se pone balanceado, etcétera, etcétera, y reparte. Acá con esta máquina, esto cuesta carísimo, un campo, tenemos un campo grande, estos son los mixers, y acá también el mixer y repartidor, ¿no? Necesitan máquina para eso. Esto es muy importante, que yo lo aprendí de los grupos CREA, que es lo que se busca ahora para campos de bajos recursos, para campos que quieran ahorrar plata por el tema combustible y maquinaria, es esta rejita. Este es un silo line de 250 toneladas. Fíjense, lo que se hace es, esto se lo puede hacer con un herrero, ¿sí? Me imagino que va a salir más barato que comprar todos estos equipos, depende de la magnitud del campo, ¿no? Pero vos podés, si das ensilaje nada más, acá lo que permite que las vacas entren en la cabeza, ¿sí? Se va bajando solamente, entra un peón con una pala, va bajando todos los días, o mañana o tarde, depende, y lo que se puede hacer esto también es abrir las dos frentes, o sea, acá y de la otra punta, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un poquito el autoconsumo. Tienen que ser lugares más altos, suelos firmes, lugares abiertos, alejados de cortinas y lugares que estén cerca de los animales. Lo que les quiero decir, yo creo que tenía, no sé si está, acá, si vos abres dos frentes, también vos podés poner, fíjense acá hay un alambrado eléctrico, para que el animal no entre y quiera romper la bolsa. También pueden poner, hacer dos bolsas o tres bolsas, si tienen muchos animales, por ejemplo, pueden abrir tres frentes, seis frentes, o sea, los tres de acá y los tres de atrás. Entonces los animales tienen forraje disponible todas las noches, todos los días ad libitum. También es importante, acuérdense, que acá está produciendo la fase de degradación. Cuanto más tiempo esté sin consumir esto, más se va degradando el alimento. Esto es otra cosa certificada ya. Esto es lo que les decía. Fíjense cómo tiene para regular altura, para animales más pequeños, ¿sí? Es algo que lo puede hacer algún otro, creo que ya venden esto. Los laterales de las bolsas, productivo bolsillo eléctrico, las bolsas de 9 pies, 250, alimenta 60 100 novillos de 250 por reja. O sea, de 60 a 100, teniéndola constantemente. O sea, si lo abrís de las dos puntas, ¿sí? Podés alimentar, vamos a poner 80 a 160 animales por cada bolsa. Pones 3 bolsas, bueno, 160 a 150 por 3, ¿no? La base de la cara, o sea, exposición aeróbica, obviamente es lo que dije, se va degradando. Lo más importante al final, esto con Marcela Martínez lo van a ver bien, es la respuesta animal. O sea, siempre que utilicen forraje, tienen que ir evaluando, dentro de lo posible, el consumo, ¿no? O sea, medir cuánto se le da, medir cuánto se consume y medir cuál es la respuesta. ¿Sí? Si hay problemas de diarrea o algún tipo de problema, los animales van engordando bien a una tasa de crecimiento, o sea, kilogramos ganancia diaria por día, o ganancia diaria mensual, de manera que les permita hacer correcciones, ¿ok? La eficiencia de conversión, o sea, kilogramos de materia seca de ensilaje por kilogramo de carne producido. Esa información, de verdad, ustedes si hicieron las cosas bien, si el ensilaje de calidad, y si hay algunos elementos de nutrición que tenga que reforzar, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Esto es lo que no se debe hacer, ¿sí? Porque acá se pierde mucho material. Fíjense que aquí hay un animal, estos animales son, miren este animal, el que está acá en la punta, es un super animal. Esto no se debe hacer, porque se pierde mucho, se pisotea. Hoy se hacen con las bolsas plásticas con estas bolsas plásticas que les mostré, las que quedan de estas, las silo line, se las cose y se hacen los comederos muy resistentes y gratis porque la bolsa ya fue pagada, ¿no? O sea, así que, bueno, ya está, chicos, muchas gracias. Salgo de la presentación y díganme si tienen alguna consulta. Si no se durmieron. Profe, yo le quería hacer una consulta. Sí. Mire, yo conozco una persona que tiene un tambo y tiene guarda en parte de lo que es de la, para las, ahí en el tambo,
usa mayormente el siles que dijo usted, el de uña puede ser el que estaba ahí con la estructura de cemento. Ajá. Eso, yo le quiero preguntar, ¿eso se lo tiene que cubrir siempre o se lo puede cubrir solamente cuando es época de lluvia para evitar que No, se siempre, eche a perder el silaje? siempre se tiene que cubrir, se tiene Ajá. que tener con un nylon, bien en nylon de alta resistencia, cubrir bien y que no queden espacios para que filtre el agua. Por eso es importante que tiene que estar bien prolijo y bien tapado, todo cielo tiene que estar tapado y tiene que estar aplatado con ruedas. A ver si yo me olvidé de comentar eso. A ver, esto, te agradezco que me preguntes porque, o sea, ahí no sé si están viendo. ¿Ven acá cómo tapan todo? Este que está en el Sí. ángulo inferior izquierdo. Ve que sobresale el plástico y pasa hacia el muro de contención. Porque para que llueva, el agua corra rápidamente con muy buena pendiente y se vaya. O sea, no tiene que penetrar agua porque se le puede todo. El agua es muy destructiva. ¿Sí? Y acá, Claro, sí, no, lo que fíjate, yo ese es el que usted está señalando ahí, es el que tiene sí, la persona esa que yo conozco. perfecto. Esto es lo que tiene de malo, fíjate que no sé si tiene alguna pendiente, tiene que tener una pequeña pendiente, pero acá el plástico debe salir desde acá atrás, pasar por arriba e ir hasta el otro lado. Estas gomas que están acá son las que se usan para poner ahí arriba del plástico y para que no se vuele. Se lo puede atar o se le cuelgan los bidones, por ejemplo, que se usan de herbicidas, esas cosas, se los pone, por ejemplo, acá lleno de agua, se lo ata una soga o un cable y se lo pasa por los dedos y pone otro bidón. ¿Qué es lo que hace eso? Que evite que el viento vuele, lo haga volar. ¿Sí? Este está bien tapado, por ejemplo. ¿Sí? Lo que pasa es que tiene mucho frente este. Después esto también es como un ladrillo, ¿no? Cuesta mucho. O sea, tienen que tener en cuenta que para hacer algo así necesitan maquinaria. En cambio, para No hacer sé. el otro como le... Sí. No, sigue, profe, sigue. Siempre el tema, las adversidades climáticas, ¿no? El tema del agua es muy, ustedes saben, tiene que estar bien compactado, en anaerobiosis, no tiene que penetrar el agua. Y tienen que ir abriéndolo de a poco para que no haya una exposición y se vaya degradando. Pero les recomiendo que vean el tema del autoconsumo, porque ahí lo que están haciendo los grupos CREA, por ejemplo, después de la sequía tremenda, yo trabajo en monitoreo de sequía de vegetación. Antes tenían, por ejemplo, reservas, 10 bolsas de reserva, empezaron a hacer 20 bolsas. Y dejando, o sea, consumían 10 y dejaban 10 hechas por si al año siguiente no podían hacer reserva. ¿Sí? Yo ayer Bien, estaba profe, hablando gracias. ¿cómo se llama? Fernandito Retuerta, que me pedía unos consejos. Yo les aconsejo siempre hacer los cálculos y siempre dejar un fusible. Porque hoy en día con adversidades climáticas, lo mismo yo le digo, vos querés hacer 50 hectáreas, hace en 2 fechas de siembra, porque te puede venir o una sequía, o te puede venir un ataque de plaga, o te puede llover mucho, puede pasar. Entonces siempre prevenga. Tienen que ser cautos y precavidos en cuanto a la confección de reserva. A mí me pasó que yo recién venía de Buenos Aires, acá en Santiago tenía 29, no me olvido más, 29 hectáreas de alfalfa que yo las tenía ahí en un costado y digo, estas 29, cuando entremos en mayo, entro a comer ahí. Vino una helada temprana y me la tumbó las 29 hectáreas. No tenía dónde poner las vacas. O sea, el tema de adversidad climática en la parte de alimentación es muy importante. Siempre tienen que tener una reserva baja. Si necesitan 10 bolsas, bueno, cuando posible hagan 11, porque tarde o temprano se va a consumir. La reserva bien hecha dura 1 o 2 años, no pierde calidad, si la hicieron bien. Entonces siempre tengan buffer, siempre tengan fusibles. ¿Sí? Ya vamos a ver verdeos, cultivos de cobertura un poquito más adelante.
Bueno, ¿alguna pregunta más? Acuérdense de esto, le digo por la experiencia que tengo, ¿no? Siempre reservar, siempre precavidos, siempre fusibles, pensar desconfiado, ¿no? Puede llover, me puede llover mucho, ¿qué me pasa? Todo bien calculado y bien pensadito, ¿sí? Profe, yo le quería preguntar una cosa. Bueno, ¿Cuánto tiempo dura? Sí. por eso, ustedes, suponiendo que nosotros hacemos un ensilaje ahora, bien hecho, ahora lo sembramos el maíz, en el Valle del Lerma ahora que se está haciendo el frío, lo hacemos bien, ustedes lo pueden utilizar después de 3 meses, o sea, dejarlo fermentar 3 meses, se supone que es para el invierno, ¿no? O para cuando quieran, por eso les quiero decir, ustedes pueden ser un productor de carne y de repente tener las reservas siempre en el campo, un buen ensilaje o las bolsas, por ejemplo. Si a vos viene un productor y dice, mira, hay un productor que si quiere ir, que se quiere desprender o que necesita plata, vende vaca, vos teniendo tu reserva hecha, vos podés ir a comprar 30 o 40 vacas el 10 de febrero, que es pico de verde, y pues si no tenés carga en el campo, a vos te permite incorporar animales a hacer negocio, o sea, comprar barato. También te permite hacer una estrategia de filo o hacer lo que se llama hotelería, por ejemplo. Vos te haces algo así, unas pistas con las bolsas, y podés ir a comprar animales para darle comer en sociedad con otro que no tiene pasto, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y cómo se hace una sociedad? Entran animales de 100 kilos, y vos decís, entra con 100 kilos y sale con 200, los 100 ganados vamos mitad y mitad. Y vos lo que hiciste es poner pasto nada más. ¿Sí? El costo de un ensilaje de maíz o de sorgo por altos volúmenes te deja muy buena relación rendimiento carne por unidad de ensilaje. Con respecto a tu pregunta, te puede durar si está bien hecho y las bolsas no se rompen, el silo está bien tapado, te puede durar 2, 3 años, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Si vos necesitas consumir en invierno 10 bolsas, invierno estamos hablando junio, julio, agosto, septiembre y hasta octubre, ¿no? Porque el pasto no viene, cuando llueve no viene enseguida. Si vos necesitas 10 bolsas, podés hacer 15 bolsas, ¿sí? Igual eso ya lo tenés ahí como reserva, y te dura 2 o 3 años. No hay ningún problema, si está bien hecho, no tenés ningún problema en guardarlo, ¿sí? ¿Y al ir guardándolo no pierde la calidad? Son muy poco. Si está bien hecho, no pierde calidad. Prácticamente es mínimo. A los 2 años, a mí me ha pasado, yo llevo bolsa de 2 años de antigüedad y no tiene ningún problema. Bueno, Lo importante es tenerla, ¿sí? Y por eso vos tenés que ir reponiendo. Si vos necesitabas 10, hiciste 12, bueno, vamos a suponer que usaste 8, esas 4 son las primeras que tenés que usar al otro año. Nuevas. O sea, no dejando que pase. Si vos tenés un consumo constante, la tenés que ir usando, no dejar pasar más de un año. ¿Sí? No sé si me explico. Sí. Bueno. Muchas gracias. No, por favor, ¿qué más? Todas las dudas. Todo esto ahí en Forratec, recibieron bien, ¿no? Lo de Classroom. Sí, profe. Bueno, cualquier cosa me avisan, me preguntan, ahí está bien clarito, es muy largo, esto es un resumen, pero ahí lo tienen bien, lo importante es el concepto, que les quede y no meter la pata, estos los valores. La clase que viene vamos a ver enolaje y enificación, y después, bueno, veremos, no me acuerdo pero seguimos. Vamos a seguir usando esto, la verdad que el Zoom anda muy bien, pero esto anda re bien también, está muy bueno. Bueno, cualquier cosita me consultan, me envían mensajes, no tengo problema, y tienen toda la bibliografía ahí para estudiar, por lo tanto no tienen excusas para decir no encontré, todo esto está disponible online, es gratuito, es de INTA, tienen buenos trabajos. Como siempre, traten de suscribirse en las revistas CREA, Consorcios Regionales de Experimentación, traten de leer ensayos, traten de estudiar, se va haciendo, y traten de generar ideas propias, ¿sí? Cualquier consulta, seguimos en contacto. ¿Les parece bien? Nos vemos la clase que viene con este link el lunes. ¿Les parece bien? Sí, profe.
Hasta el lunes. Sí, profe. Profe. Sí. ¿Todo bien? Sí, profe, le hago una pregunta. Bueno. En caso de que se corten, digamos, nos quedemos sin tiempo de ensilar, porque nosotros el objetivo era ensilar en principio y después, por alguna cuestión de maquinaria o de logística, no podemos ensilar. ¿Qué decisión deberíamos tomar, digamos, con el cultivo? Bueno, por eso, o sea, el cultivo se debe hacer, por eso te digo, yo lo que hago siempre es que yo tengo que hacer 20 hectáreas, yo siembro, 20 hectáreas no es mucho, lo puedes hacer en una semana, depende de la capacidad, pero yo siembro el primero 10 hectáreas y el 3, el día 3, otras 10. Entonces yo tengo un buffer que me permite de 3 días, pero hay que hacerlo bien, como es para producción de grano, y por eso lo que te decía, si vos te pasó la fecha, lo que tenés que hacer es esperarlo y cosecharlo. ¿Y qué haces? Cosechás el grano y lo guardás. Ahí les pasé un archivo PDF que es para cómo almacenar granos, cosecha de grano de todo tipo en bolsa, por ejemplo. O lo podés vender o lo guardás, o lo embolsás, depende de la magnitud, pero y te queda el rastrojo para poder hacerlo comer o para lo haces volar, lo incorporás y lo dejás como cultivo de cobertura. Pero no perdiste. Los productores no controlan malezas, y esto es muy importante y me olvidé de decir, te agradezco la pregunta. El tema malezas, todo tipo de, toda vegetación que aparezca que no sea el maíz o el sorgo, tiene otro pH, tiene otro porcentaje de materia orgánica, otra composición química, no tiene azúcares solubles. O sea, si vos incorporás todo eso al ensilaje, te va a pudrir todo, ¿sí? Porque entra verde. Entonces, tienen que tener las prácticas económicas, por eso es la idea de hacer maíces o sorgos de alto rendimiento en grano. Entonces, si vos no pudiste ensilar, si lo ensilaste, perfecto, porque vos vas a tener ese grano, lo vas a hacer consumir por los animales. Si no pudiste ensilar, vos tenés un buen rendimiento en grano. Cosechás el grano, o lo guardás como grano, ¿sí? O lo vendés. Pero acordate que si vos no ensilaste, vos tenías 20 hectáreas de maíz que no lo vas a tener ni menos bien. El tema es qué hacer para cubrir ese bache que todavía lo seguís teniendo, porque con grano de maíz no tenés el verde. Claro. Por eso siempre es importante también tratar de sembrar temprano, lo antes posible. Antes, cuando venga el calor, sin riesgo de helada temprana, con las primeras lluvias o un buen riego, tratan de hacer de entrada. ¿Qué pasa? Si no fracasa, lo pueden cosechar, tienen las siembras de enero, diciembre, enero, para poder intentarlo de vuelta en marzo. ¿Sí? Entonces, eso también tienen que prever. Pero no lo ensilaste, ¿qué le vas a dar de comer? Vos te 20 toneladas por 50, o sea, 20 toneladas, 30% son, perdón, 30 hectáreas, una hectárea de maíz son 50 de verde, que no cuenta son el 35%. Tonelada, 16 toneladas de materia seca. Por 10 hectáreas son 160 toneladas. Si no ensilaste, ese bache, esas 160 toneladas te van a faltar en invierno. Bueno, esas son las alternativas, es decir, ¿qué hago? Porque también tiene que estar planificado. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Yo necesito 200 toneladas. Perfecto. Voy a tratar de diciembre hasta enero. Y tú ponte por alguna tormenta no pudiste, bueno, en diciembre siembro de vuelta y hago en marzo o hago otra cosa. ¿Está? Por ejemplo, Profe, ¿cuánta hectárea necesitaría más o menos yo para tener 200 toneladas del silo, en el silo? ¿200 toneladas de qué? 200 toneladas de silaje, de reserva. ¿Cuántas hectáreas aproximadamente tendría que sembrar? Bueno, esos ejercicios tienen que exigir que se hagan en los prácticos, pero yo te digo, acordate, una hectárea de maíz te da 50 toneladas de materia verde. ¿Sí? Vos tenés que cortar con el 35% de materia seca. Ah, perfecto, sí. Por eso, ¿cuánto es el 35% de 50? Ya te digo, para.
Hagan la cuenta, a ver. 50 por punto 35 son 17 toneladas. ¿Ok? O sea que una hectárea te da 17. Vamos a poner 15. Por eso les digo, siempre tiene que ser. Entonces, si una hectárea te da 15 toneladas de materia seca, ¿vos cuánto necesitas? 200. Bueno, una hectárea de 15, 10 hectáreas son 150. ¿Sí? Sí, profe. Tenías que hacer unas 12 o 15 hectáreas, pero acuérdense siempre de las pérdidas. Claro, Entonces, si vos necesitas 10 hectáreas, tienen que hacer 12 por lo menos. ¿Sí? claro. Tienen que calcular un porcentaje de pérdida. ¿Sí? ¿Está bien? Acuérdense Profe, de esto, el porcentaje de materia seca sale del grano lechoso o pastoso. Puede ser entre el 30 y el 40% de materia seca. ¿Sí? sí, Yo les aconsejo siempre en grano lechoso, ¿no? Tiene más calidad, menos rendimiento, pero sí, siempre van a empezar con grano lechoso y van a terminar en grano pastoso. Acuérdense que tienen 15 días ahí. ¿Qué más? Entonces, para que le quede claro lo que me preguntaba Vera, Ricardo, Raúl, es una hectárea de maíz da 50, vamos a poner entre 40 y 50. O sea, sí, vos 50 toneladas son 15 de materia seca. Y de ahí sacan la cuenta. ¿Cuántos animales? ¿Cuánto consumen por día? Eso me imagino que lo van a ver con Marcela Martínez, no sé si la van a tener ahora o ya lo tuvieron. Pero ese es más o menos la cuenta, ¿sí? sí, profe, muchas gracias. ¿Qué más? Creo que con Diego tienen que pedirle que les haga estos prácticos. Son cuántas hectáreas sembrar, cómo calcular volumen para el silaje, de los hilos, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Bueno, meta, un gusto escucharlos, estar con ustedes. Nos juntamos el lunes que viene a las 11 con esta clave, ¿ok? Con este mismo link. ¿Está? Profe, Sí. sí, Ok, profe. bueno, muchas gracias. Bueno, estén bien. Chao, Nos profe. vemos. Chao, chao.